la mattina, appena alzata. Bueno, buenas tardes a todos. Vale. Bueno, agradezco la invitación del grupo de españoles para presentar esta película. Voy a hacer una presentación breve. No voy a echar ningún rollo, sobre todo porque lo más importante es la peli. Voy a hacer una presentación muy breve y decir tres cosas, fundamentalmente tres puntos. El primero es que soy el director de la película. El director de la película se llama Nino Dalfra, la película es de 1977. Luego después, en el debate vamos a poder hablar, si queréis, también del año, es un año importante, 1967. No es casual, tampoco, que la película, que se hizo una película a mediados de los 70 sobre Gramsci. Y el director de la película es un intelectual, Nino Dalfra, que venía de la crítica cinematográfica militar, ¿no? De las revistas italianas, de la izquierda, Cinema Nuovo. Había un montón de revistas que venían de los años 50 y 60. Este personaje venía de la crítica cinematográfica, militante, y después se hizo guionista y se hizo director. Hizo una primera peli de 62 que estuvo muy bien, se llama L'Arni San Fascisti, que es un traducción en castellano, podría ser algo así como A mí la Legión, ¿no? Que era un poco la primera, yo creo que fue el primer documental que intentaba interpretar el fascismo desde una óptica de larga duración, es decir, desde los orígenes ideológicos y la fenomenología de los años de Mussolini hasta, y este es un punto importante, hasta lo que quedaba de fascismo en la Italia republicana, que este es un tema muy importante, lo que quedaba después de 1945. Y ya se dio a conocer con esta película, y luego con esta película de sobre Gramsci, que en el 67 ganó el premio Locarno en Suiza, que es un festival bastante importante. Bueno, este director, Dalfra, era un militante del Partido Socialista Italiano y en 1963 formó parte de la escisión que dio origen al Partido Socialista Italiano de Unidad Proletaria, el PSIU. Y no es casual que un socialista de izquierdas, digamos, y no es casual que una película sobre Gramsci haya hecho un socialista de izquierdas, porque el socialismo de izquierdas siempre reivindicó un poco el legado de Gramsci como suyo. Por ejemplo, pensemos en el primer biógrafo documentado de Gramsci, que fue Giuseppe Fiore. Giuseppe Fiore era un socialista, no era comunista, socialista de izquierdas. Y en general, toda el área del socialismo de izquierdas, el PSIU, la izquierda socialista que quedaba en el PSI, y hasta todas esas revistas importantes que luego dieron vida al obrerismo, el llamado obrerismo italiano, Quaderni Rossi, Quaderni Piacentini, Mario Tronti, figuras así, Panzieri. Toda esa área siempre reivindicó a Gramsci como una parte importante de su legado. Lo que pasa es que reivindicó un determinado Gramsci sobre todo. Reivindicó sobre todo al Gramsci consejista. Y no es casual, lo vamos a ver, que en esta peli se mezcle el Gramsci de los cuadernos de la cárcel con el Gramsci consejista del orden nuevo de la ocupación de las fábricas de 1920. O sea, no es nada casual. Después, si queréis, hablaremos sobre esto, si más o menos este cruce de Gramsci joven y Gramsci maduro, pues es una operación lograda o no, pero no es casual. En segundo lugar, yo creo que de esta pelea hay que destacar un poco la selección de temas, ¿no? La selección de temas que fundamentan esta película, que son casi todos procedentes de las cartas de la cárcel. Un poco todo el guión está basado sobre las cartas de la cárcel. Claro, en sus cartas de la cárcel, Gramsci tocó muchos puntos. Tocó muchos. De hecho, son cartas casi caleidoscópicas. Lo que pasa es que una lectura atenta de estas cartas, yo creo que destaca sobre todo 4 puntos. Es decir, 4 temas que siempre, una y otra vez, Gramsci tocaba. 4 núcleos muy importantes. El primero, evidentemente, las reflexiones de los cuadernos. Los cuadernos siempre entran en las cartas, constantemente. Se ve como, evidentemente, Gramsci va tocando, bueno, estoy escribiendo sobre esto, en las cartas a Tatiana, estoy escribiendo sobre este otro, en fin. Y además toda la relación que Tatiana es el intermediario, Tatiana Schuch, la cuñada, es el intermediario de Togliatti, ¿no? A través de Sraffa, Piero Sraffa es un poco el intermediario de Togliatti. Togliatti quiere que Gramsci estudie, en fin, toda una historia.
pero evidentemente el tema de los cuadernos entra en las cartas. El segundo punto es el que podríamos denominar un poco el mundo Schutt. Es decir, Julia, la mujer, y Tatiana, y los hijos. O sea, el mundo Schutt entra constantemente en las cartas. El tercer punto, yo diría que es su estado de salud. El estado de salud de Gramsci siempre habla de su salud, constantemente, una y otra vez. Y sobre todo, llega a ser un tema tan repetitivo, y es normal que lo fuera, porque las condiciones de Gramsci eran muy precarias, que incluso, si lo notáis, sobre todo a partir de una famosa crisis, que ahora no me acuerdo, me parece que fue en el 29, que tuvo una crisis muy potente de salud, pues llegó casi a la automedicación, a automedicarse. Incluso en las cartas se nota. Incluso llega a diagnosticarse lo que tiene y a proponerse soluciones más allá del médico. A mí me parece que voy a hacer esto sin consultar al médico. Es decir, fue, y era inevitable que lo fuera, una obsesión. Y por último, el cuarto punto fue Cerdeña, que fue su tierra natal. Y eso es normal que las cartas entraran a este tema constantemente, porque entre todas las cartas que Gramsci escribió para la madre y para los hermanos, Teresina y Carmen. Y sobre todo, Cerdeña entra muchísimo en las cartas también con la cuestión de las anécdotas. Es decir, Gramsci constantemente recuerda su infancia. Y entra el tema de Cerdeña, de mi infancia, incluso de los años de la escuela, de la secundaria, entra constantemente. Lo que pasa es que si... ahora lo veremos en la peli, ¿no? En la peli esto no pasa. De estos 4 puntos, de estos 4 núcleos, digamos, temáticos, digamos que en la peli Cerdeña no entra. Hay algunas referencias sobre, bueno, sobre algunos tópicos sobre los árboles. No entra ni tan siquiera, bueno, yo no sé si vosotros lo podéis reconocer, pero por ejemplo, Gramsci hablaba un italiano con un marcadísimo acento sardo. Sobre todo un acento sardo de su zona, que es muy distinto. Yo soy sardo y tengo un acento distinto al que tenía Gramsci. Gramsci hablaba un sardo muy marcado, muy duro, y eso se reflejaba en su acento italiano. Además, los contemporáneos siempre lo notaban. Este es un sardo, el acento sardo de esa zona es un poco como podría ser el acento vasco aquí, con vasco habla en castellano. Muy marcado. En cambio, aquí habla un castellano perfecto, un italiano perfecto, un italiano de presentador de televisión. Cosa que no pasa con sus compañeros de partido, ¿vale? Sus compañeros de partido sí que tienen una caracterización dialectal, ¿no? Y en segundo lugar, no entra Cerdeña, por lo tanto, no entra a su estado de salud. Ya veréis que solamente hay una secuencia en la que él escupe sangre, pero por lo general la salud no entra y sobre todo no se nota mucho su deterioro físico. Porque claro, nosotros vemos el tema del deterioro físico a través del pelo canoso, que al final se va haciendo cada vez más canoso, pero no lo notamos mucho. Y en cambio, el deterioro físico de Gramsci fue muy evidente. Fue muy evidente y sobre todo él se dio cuenta conforme iban pasando los años. Se notaba muchísimo, hasta que al final, en los últimos años, incluso casi se espantaba él mismo de cómo se estaba convirtiendo. Y aquí, en cambio, pues, digamos, la decisión fue, vamos a dejarlo de alguna manera, no vamos a entrar en este tema. Por lo tanto, no entra Cerdeña, no entra el estado de salud fundamentalmente, y entra poco el mundo Schutt, entra poco porque entra Julia, entra Tatiana, pero no entra mucho. Y, por ejemplo, no entran los hijos. Por tanto, hay poco mundo Schutt y sí entra muchísimo el partido y entra la reflexión de los cuadernos de la cárcel. Por lo tanto, en definitiva, yo diría que es una peli más política que personal y más que personal yo diría que es, digamos, parcialmente familiar, porque toca solamente una parte de su familia, que es la parte de cuñada y mujer, y tan siquiera los hijos. Es, por lo tanto, una película política en la que la parte de León, digamos, se la lleva la relación con el partido y algunos temas de la recuerda de la cárcel. Si quieres, hablamos qué temas de los cuadernos sobre todo tocan, porque no son muchos. Y como último punto, y aquí termino, bueno, solamente uno de carácter, digamos, cinematográfico.
más allá del tema de los contenidos, yo creo que se trata, bueno, creo, es muy evidente, ¿no?, que se trata de una película teatralizada. Es muy evidente que toda la puesta en escena, y hasta el guión, es de tipo teatral. Excepto un par de secuencias, toda la película está ambientada en espacios, digamos, cerrados. Bares, celdas, hospitales y la cárcel. Todos espacios muy cerrados. ¿Y qué significa esto? Pues significa que este tipo de pelis en general son bastante complicadas de hacer. ¿Por qué? Porque de pronto los actores no se pueden mover, o se pueden mover muy poco. Un espacio cerrado no permite al director movimientos de los actores y, por ejemplo, movimientos de la cámara, o grandes movimientos. Difícil hacer una panorámica, difícil mover los actores, y van muy apretujados, lo constataréis, es decir, están en perpetuo movimiento los actores, pero no tienen mucho espacio. ¿Qué significa eso? Una cosa que es un poco en todas las películas del género carcelario. Es un género muy... Bueno, tuvo grandísimos directores que hicieron películas de cárceles, que son películas que se basan sobre todo en dos cosas, en el montaje y la selección de planos. Pues claro, como no puedes mover la cámara y los actores no se pueden mover, tienes que jugar con el montaje, es decir, cómo tú vas montando la peli, y la selección de los planos, contrapicados, cómo movemos primer plano, es porque, claro, el espacio es muy pequeño y tienes que jugar con esto. Que son cosas bastante complicadas de hacer, es decir, son operaciones muy subjetivas, y allí además se ve un poco el talento del director. Yo creo que en esta película, yo creo que está muy acertada, sobre todo las secuencias dentro de la cárcel, son muy acertadas. Allí realmente es un director que yo creo que tenía talento, y sobre todo las secuencias de la cárcel a mí me gustan mucho, me parece que juega muy bien, incluso desde un punto de vista del lenguaje cinematográfico, planos, montajes, a mí me parece de lo mejor. Hay otras partes que ya me parecen más discutibles, pero bueno, si acaso luego lo vemos. Y por último, evidentemente, decir que es una peli biográfica, y una peli biográfica es siempre una interpretación del biografiado, siempre. No es una... El director siempre interpreta. Es como escribir una biografía o un libro. Y por lo tanto, el personaje no es un gran subjetivo, es un gran pasado por el cerazo de la crítica intelectual del director. Por tanto, es un gran muy determinado, sobre todo con caracteres, digamos, con rasgos caracteriales muy escogidos ad hoc, opinables. Yo creo que opinables como cualquier elección que se podría haber hecho. Y por lo tanto todos los personajes tienen una interpretación, incluso la manera de actuar, y Gramsci evidentemente tiene unos rasgos caracteriales que allí, bueno, si acaso luego hablamos, pero son muy marcados, como ya veremos en el debate, cómo ha salido este Gramsci. Ya está, pues muchas gracias, muy buenas noches. Bella ciao, bella ciao, bella ciao.